Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Onda Paranormal Podcast. Bienvenidos y desde ya que andábamos un poquito perdidos, les deseo que tengan un feliz año 2025 y que todas sus metas y todos los sueños que ustedes tienen se puedan cumplir con la satisfacción que ustedes desean. Ya después de venir de las vacaciones del otro lado del charco y con algunas historias que quedaron ahí entre líneas para terminar y poder traer este podcast, por eso venimos ahora y les traemos esos capítulos que quedaron pendientes. Las historias que les voy a contar ahora son de gente, de seguidores que nos han contado, pero de una forma más personal, no me las han hecho llegar al correo, aunque ya de por sí les agradezco a aquellos que nos han enviado algunas historias que ya están en el correo de Onda Paranormal. Y si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Marcelo, un gusto que estés con nosotros acá en el podcast. Te invito a suscribirte y por qué no a compartir y dejarnos tu like para que podamos seguir creciendo con toda la comunidad de Onda Paranormal. Y sin tanta espera, vámonos ya con la primera historia. La historia que te traigo en este capítulo yo la he llamado La Caja de Zapatos. Mi historia inicia cuando mi abuela falleció por temas de edad y por temas de salud. Dejó una casa que se las heredaba de palabra para sus 3 hijos. Pero como es de costumbre, más de uno de ellos siempre sale más vivo que los otros y se sale adueñando de esta casa y echando a la calle a los demás hermanos y familia. Yo vivía con mi familia en esta casa que dejó mi abuela. Ella en vida me dejó un closet que ella tenía para que yo lo pudiera utilizar. Y a los días que ella dejó de existir, yo estaba una noche en el cuarto cuando estaba ya por quedarme dormido entre esa etapa de dormido despierto, cuando noté que entró al cuarto una sombra, una silueta sólida. Lo curioso era que a pesar de que yo me había quedado en shock, así paralizado, no sentía como un temor en sí, ya que esa sombra a mí se me hacía muy familiar, ya que tenía la misma forma y silueta de como era mi abuela cuando estaba en vida. Yo me quedé inmóvil en la cama y noté que ella giraba su mirada para diferentes partes del cuarto, tratando como de buscar algo, pero en especial manera se le quedaba viendo a la parte donde estaba el closet en la parte de arriba. Pero esta sombra silueta inmediatamente se salió del cuarto. Yo seguía inmóvil sin poderme mover, ya que me parecía también algo raro lo que estaba viendo, pero a los segundos, en brevedad, esta sombra volvió a ingresar nuevamente al cuarto donde yo estaba. Pero esta vez no se detuvo y siguió directamente hasta donde yo me encontraba en la cama. Y comenzó a subirse lentamente en mí. Yo podía sentir cómo se estaba subiendo o como en una forma como de abrazo que me estaba dando a mí en ese momento. Y en ese momento sí fue cuando ya comencé a tener miedo, temor por lógica, pero yo no podía moverme, estaba, no sé, no lo puedo explicar, inmóvil, mis manos, mi cuerpo no reaccionaba, no podía ni hablar y mucho menos hacer un sonido o tratar de gritar, ya que yo sentía que en la garganta no me salía ninguna expresión. El cuerpo yo lo comencé a sentir pesado y a la vez caliente, como que estuviera en temperatura. Las manos las recuerdo que me había quedado en esta posición como pegadas al pecho y no podía moverlas, no las podía soltar de donde yo las tenía. Honestamente no sé cuánto tiempo duró esto, pero para mí fue como una eternidad. Pero esta silueta de un momento para otro se bajó de mí y solo logré girarme un poco para darle la espalda por el mismo temor que yo sentía, pero yo sabía y sentía que ella seguía todavía parada atrás de mí, es decir, en la parte de la espalda. Y por más que yo trataba de volver a gritar, no podía, no me salía ningún sonido de mi garganta. Y esta sombra o silueta, antes de retirarse ya de la última vez del cuarto, ella puso su mano en mi frente y lentamente la deslizó
se retiró y se salió del cuarto. Solo en ese momento, en esa experiencia, fue que sucedió esto, ya que no volví a ver nuevamente a esta sombra o a esta silueta. Cuando yo logré notar que esta silueta salió del cuarto, como pude, hice fuerzas, logré soltar mis manos, di un brinco de la cama y salí corriendo al cuarto donde estaba mi mamá, gritándole. Y yo recuerdo que le iba diciendo: mamá, mamá, mi abuela, mamá, mamá, mi abuela, mi abuela. Mi madre, como pudo, no entendía lo que estaba pasando, pero me logró calmar y esa noche me quedé a dormir con ella. Al día siguiente todo pasó, pues había quedado como un sueño o algo por el estilo, y ya más yo no le puse importancia. A los días nosotros ya estábamos por mudarnos de esta casa, ya que nos habían sacado, pero no teníamos el dinero completo para poder mudarnos a otra casa. Y recuerdo bien que esto sucedió en fechas de estas de diciembre, de Navidades, ya que cuando estaba yo sacando el árbol que estaba encima del closet del cuarto donde yo dormía, al tratar de mover el árbol y bajarlo, ya que lo tenía en la parte superior del closet, cuando en un movimiento de la parte de arriba del closet cayó una caja de zapatos. Y me recordé que esta caja mi abuela la cuidaba bastante porque guardaba fotos y cosas así en ella. Pero de esta caja, cuando cae, golpea, se abre y ahí en la caja había un dinero. Inmediatamente le cuento a mi mamá que en la caja que mi abuela había dejado en el closet había un dinero. Mi madre me dijo, se quedó en silencio y me comentó: seguramente eso es lo que tu abuela te quería decir el día que vino a visitarte aquella noche en tu cuarto. Y así cierra la historia nuestro amigo. Para ese entonces él tenía un promedio como de 16, 17 años o ya está un poco adulto. Han pasado más de 20 años quizás de esta experiencia en la que él vivió y pudo compartir, pero él, por lo que él me contaba y el brillo en sus ojos, él estaba convencido y sabía que realmente había sido su abuela. Pero de la impresión de ver esto, pues cualquiera se asusta. Y el mensaje o lo que su abuela, también yo concuerdo con lo que la mamá le dice, le quería facilitar eso de la caja, ya que en un momento del relato él me contaba que la silueta miraba hacia el closet como diciéndole: ahí hay algo, que la abuela sabía que les iba a servir en ese momento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible que nuestros seres queridos todavía nos sigan cuidando desde el otro lado, allá donde nosotros desconocemos qué es lo que sucede? Todo es posible y no hay que descartar ninguna probabilidad. Esta fue la historia de la caja de zapatos. Y seguimos con la historia número 2 que nos han hecho llegar. Esta historia viene de parte de unos familiares y yo la he llamado El caballo y el jinete. La segunda historia nos remontamos al año de 1999 a la ciudad de Sensuntepeque Cabañas en El Salvador. Unos familiares nos invitaron a asistir a un rezo de estos que regularmente se hacen en los pueblos y acompañado también de una atolada. Las atoladas, para los que no están en El Salvador o no comprenden qué es esto, es cuando personas que se dedican a la siembra de maíz hacen sus cosechas, hacen tamales, atoles y toda la comida derivada de ellos y lo regalan o se reúnen entre familia y lo comparten por agradecerle a la tierra por la cosecha que han tenido. El grupo de familiares que nos reunimos en la casa allá en Sensuntepeque éramos un promedio de 12 a 15 personas más los que vivían en ella. Después de haber comido, después de haber estado en el rezo, después de haber estado riendo y disfrutando todos como en familia, por tema del calor que hace en este lugar y estar en medio de toda la diversión, pues todos decidimos quedarnos en la parte del pórtico, es decir, el porche, en la parte delante de la casa. Es un pasillo largo de un promedio entre 12 a 15 metros en el cual habíamos colocado hamacas y pueden buscar ustedes la referencia que es una hamaca por si no lo comprenden. Todo era risa, chiste y felicidad. Cuando ya eran aproximadamente la 1 de la madrugada, todos lográbamos escuchar y comenzamos a ver cómo un caballo venía saliendo del corral de esta casa con una persona, un jinete encima de ella.
Logramos notar que el caballo era de color negro y el jinete al parecer también traía sus atuendos de color negro. Empezamos a escuchar los cascos del caballo caminar hacia donde nosotros nos encontrábamos. Y el caballo, al llegar al pórtico, porque había un desnivel por el cemento, simplemente escaló y comenzó a subirse al pórtico donde nosotros nos encontrábamos con la familia. Y no se detuvo, él siguió su marcha, comenzando a atravesar todas las hamacas o pasando en medio de todos nosotros. En ese momento, desde que empezamos a oír el caballo, las risas y las pláticas cesaron y sentimos un enorme escalofrío que nos rodeaba todo el cuerpo. Cuando el caballo iba pasando justamente donde yo me encontraba acostado en la hamaca, recuerdo haberlo visto y ese sonido aterrador del caballo, y al llegar a la posición donde yo estaba logré ver sus ojos que eran rojos, pero rojos fuertes encendidos como que tuviera fuego. Y a la vez que este venía caminando, los cascos se iban escuchando cada vez más fuertes golpear contra el piso. Del mismo temor no me atreví a ver al jinete que iba en este caballo. Sí logré notar su atuendo, su silueta de un hombre rústico, pero no se le lograba distinguir el rostro por la oscuridad y por la noche. Pero en ningún momento yo me atreví a verle la cara, solo miraba su forma de las piernas y el torso de reojo, pero nunca le di la mirada directamente. El caballo en ningún momento se detuvo, siguió su marcha por medio de todo el pórtico, atravesando donde estábamos todos. Les recuerdo que el pasillo medía entre 12 a 15 metros, o sea que era un poco largo, hasta que llegó al final del pórtico y bajó, y giró hacia dirección, digamos, a la parte trasera de la casa. Pero nomás el caballo bajó del pórtico, el sonido de los cascos y todo desapareció. Todos nos quedamos en silencio todavía un par de segundos y comenzamos a preguntarnos en voz baja: ¿vistes? Mamá, ¿viste? Papá, ¿vistes? Tío, ¿vistes? ¿Vieron? 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 Y todos en ese momento de nerviosismo, de incredulidad o yo qué sé. Y al minuto, en breves segundos, salió nuestra familiar, que era la dueña de la casa, abre la puerta y salió al pórtico. Sally se nos queda viendo y se pone a reír y nos dice: ya vieron que se asustan aquí. Ella nos dijo esto porque ella ya nos había advertido que no nos quedáramos en el pórtico porque se escuchaban y se miraban cosas, pero nosotros de necios con todos decidimos quedarnos por el tema del calor y todo lo demás. Luego del suceso del caballo, todos mejor agarramos nuestras cosas y nos fuimos a dormir a la parte de adentro de la casa porque del mismo miedo nadie tuvo ya la valentía de quererse quedar afuera en el pórtico de la casa donde se cruzó el caballo con el jinete. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido este jinete y quién era? De tantas historias que aquí en el país circulan de los jinetes sin cabeza, jinetes negros, incluso hasta el mismo entidad diabólica que la conocemos o la gente la identifica como diabólica, etc. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido? ¿Histeria colectiva? ¿Imaginación de todos al mismo tiempo? Pues algunos pueden llegar a pensar eso. ¿O realmente vivieron una experiencia paranormal esas 12, 15 personas que estuvieron ese día ahí? Mándame tus comentarios aquí en la caja de los comentarios que tenemos aquí abajo y con gusto le vamos a dar respuesta. Y continuamos con la historia número 3 de este capítulo, que yo la he llamado Venancia la Sanadora. Venancia Lasso era una mujer del campo, de una estatura baja y de piel clara. De vida humilde, vivió en el cantón El Salto, en la localidad de San Miguel, en los años 60 más o menos. Venancia era una mujer muy devota a San Francisco de Asís. En esos años, ella recibió a miles de personas en busca de una sanación para todos sus males, sin importar el estatus socioeconómico que esta familia o persona representaba.
que incluso aseguran los testigos de la historia que venían personas de otros países, como ejemplo de España, Estados Unidos y otros países más. Un dato que se debe de resaltar es que ellos dicen que ellos nunca se dieron cuenta, incluso Venancia nunca supo en realidad cómo es de que esta gente de otros departamentos retirados del país y también de otros países se daban cuenta de la existencia de ella y del don que ella manejaba, que era de sanar a enfermos, que incluso los médicos profesionales con experiencia no podían curar de la forma tradicional en los hospitales, y cuando estos no lograban encontrar una solución a los problemas o a los problemas de salud que los pacientes manifestaban, estos mismos eran los que se encargaban de llevarlos a los pacientes hacia la casa de Venancia, para que ella pudiera encontrar una forma o una cura a los males o al problema de salud que estas personas tenían en ese momento. En los métodos que Venancia utilizaba hacía una combinación entre hierbas tradicionales y medicina popular que ella compraba en farmacias de aquel entonces, y así lograba eliminar desde un simple dolor de estómago hasta personas que, y los testigos confirman, de haber visto a personas que sanó de cáncer. Según los testigos que me cuentan la historia, me dice que algunos de estos elementos que ella utilizaba eran el orégano, ruda, hierbabuena, el ruibarbo, bicarbonato, salsa inglesa, cal, entre otros componentes, pero el principal que utilizaba era el agua bendita que ella mantenía en su altar de San Francisco de Asís. Venancia en sus tiempos diariamente atendía un promedio entre 15 a 20 personas, que era notorio poderlos ver regularmente afuera de sus casas haciendo fila para poder ingresar para que Venancia pudiera atenderlos. Ella con mucho amor los recibía, los atendía y los evaluaba para poder determinar qué era el mal que traían cada una de estas personas. Y luego de hacer una revisión del paciente, se dirigía hacia una mesa de trabajo que ella tenía en un cuarto aparte, donde no podía faltar un altar a San Francisco de Asís. Ella dice que comenzaba con una oración y luego comenzaba a hacer las diferentes tomas o lo que le iba a dar a los pacientes de ese día, con las hierbas y la medicina normal que ella lograba comprar. Durante este proceso, ella se le notaba que permanecía en un estado de oración, ya que se le notaba que en sus labios movía en forma de estar diciendo algo, una súplica, una plegaria o una oración, como cuando uno reza en voz baja. Y por medio de estas oraciones ponía toda su fe y energía para que el paciente se lograra curar, y cerraba con un rosario al terminar y tener todo lo que ella preparaba para dárselos. Los testigos nunca lograron entender qué era lo que rezaba realmente o qué es lo que ella estaba clamando, ya que era un momento íntimo donde solo ella estaba ahí, pero lograban notar todos estos detalles, por lo que les digo que hacía el movimiento con sus labios. Cuando ya tenía todo listo, ella levantaba sus preparaciones en forma de ofrendárselas o de ofrecérsela al altar donde estaba San Francisco de Asís. Inmediatamente después de hacer un rosario, la bajaba y salía hasta donde estaba el paciente para entregarle y explicarle cuál iba a ser la forma en que él tenía que ingresárselo o tomarlo. Y eso sí, Venancia se aseguraba que antes que el paciente se retirara de la casa de ella le daba la primera toma o le aplicaba lo primero que había que hacer como una primera dosis, para que sus familiares vieran cuál era el proceso. Estos pacientes regularmente se retiraban y a los 3 días, por mismos testigos de sus familiares que llegaban, incluso regresaban a comentarle a Venancia que a los 3 días sus pacientes no reflejaban ninguna enfermedad, ni ninguna dolencia, ni nada por el estilo, como si nunca lo hubieran tenido. Pero cuando el paciente presentaba un caso más complicado,
ella los ingresaba en su propia casa, en un cuarto aparte que ella tenía, como si fuera un hospital tradicional cualquiera. Y me cuentan de un caso en específico que recuerden que una familia de españoles que vino a buscarla a ella hasta San Miguel para que le buscaran una cura a su hijo que estaba joven en aquel entonces, ya que lo llevaron porque éste estaba presentando demencias y delirios, y en su país ya lo habían desahuciado y lo habían diagnosticado como con locura. A este joven, después de revisarlo, tratarlo y ver en qué condición estaba, decidió ingresarlo. Estuvo con ella en su casa en un promedio de 4 días, donde los demás personas de la familia le ayudaban y estarle asistiendo para que pudiera comer, darle agua y darle sus medicamentos que ella le había preparado. Con las preparaciones y unas tomas que ella le había hecho, comenzó a tratarlo. En un lapso de 3 días, este joven español recuperó la cordura por completo, y al 4.º día le hicieron las evaluaciones e incluso un médico pudo luego evaluarlo y diagnosticar que el muchacho era como que si no había tenido nada. Los padres de este joven, muy agradecidos, le ofrecieron un montón de cosas a Venancia, pero ella decidió no aceptarlo. Ella simplemente pidió una colaboración para que tuvieran que comer ella y su familia. La testigo también recuerda que Venancia confirmó y decía que este joven estuvo así con un problema de demencia, ya que trataron de hacerle un mal, es decir, por medio de una brujería. A raíz de estas cosas y de otras, muchas personas del lugar donde vivía Venancia y su familia la tildaban de curandera y hasta de hacer brujería, debido a que realizaba unas especies de salmurios para ciertos pacientes con diferentes condiciones. Estos salmurios, a lo que hoy les podemos conocer como limpias, que es limpias energéticas, etc., que llegó hasta el grado que un día llegó la policía a la casa de Venancia y se la llevaron presa por acusaciones de realizar estas prácticas y de estar envenenando a la gente con todas sus tomas y preparaciones que ella realizaba. Pero la gente del pueblo, del mismo lugar donde ella vivía, al escuchar la noticia, acudieron en grandes cantidades de personas a la delegación de aquel entonces a dar fe de que ella lo que hacía era curarlos y liberar a sus pacientes de enfermedades, que incluso los médicos del Hospital Nacional de San Miguel de aquel entonces llegaron a la delegación a dar su testimonio y abogar por la liberación de Venancia, que le estaban acusando injustamente en aquel entonces. Las hijas de Venancia lograron demostrar que los insumos que ella estaba utilizando, que era la medicina popular que ella compraba en una farmacia de San Miguel, combinado con las hierbas tradicionales que les mostraron a los señores agentes, por esas mismas razones al final y por todo el abogo del pueblo, la dejaron en libertad. Y ella siguió en sus prácticas de curar y de sanar a muchas más personas por mucho tiempo. Venancia trascendió a la edad de 80 años en su vivienda. Durante los actos de la velación que se realizó y del funeral, llegaron a despedirlas muchas personas, cientos de personas que ella había curado y los familiares de ellos, desde lugares de San Miguel, Usulután, El Delirio, El Salto, San Salvador, La Unión, desde Morazán, incluso personas que venían del extranjero para poder asistir al funeral de aquella mujer. Durante el camino hacia el cementerio a darle ya los actos de sepelio, se formó en la famosa calle del Litoral cientos de personas que iban tras la carroza. Los fieles testigos de esta historia son sus familiares, que lograron ver todos esos milagros de esta historia de Venancia, de todo lo que ella hacía. Y la principal testigo que me dio en la historia es mi madre. ¿Por qué razón? Porque Venancia sí, ella fue mi bisabuela, la cual yo no logré conocer. Y por cierto, esta historia me vine a dar cuenta hasta hace un par de semanas, que yo desconocía completamente esto de parte de mi bisabuela Venancia. Para que ustedes tengan idea, yo les comparto la foto, quién era ella.
y esa es mi bisabuela. Y bien, si tú eres de El Salvador y de parte oriente, también puedes preguntar también por Venancia, la sanadora de los Lazo, y así es como la reconocen todavía, y nuestra familia que está allá en el cantón El Salto todavía pueden dar fe de todo esto. Realmente la historia de Venancia a mí me causó impacto, no por ser solo mi familiar, sino que también era como que algo que no había escuchado a pesar ya de mis años que tengo hasta hace poco, y me pareció muy impresionante, y es de estos mismos sanadores que nosotros le llamamos, algunos le llaman chamanes, etcétera, pero es un don que cada una de las personas privilegiadas logran desarrollar o tener, o ya lo traen de por sí, o se heredan en algunas creencias. Lo que sí, pues se puede dar fe de que hay muchos testigos de todas las sanaciones que ella hizo, así como lo hacía Pachita y muchos otros en otros países, como cuando yo mencionaba en un video anterior que habían sanadores, como el caso de mi bisabuela, menos populares, digámoslo así, o menos conocidos, en aquel tiempo donde las redes sociales y todo esto no existía. Pero existen muchos, y no me cabe duda que hoy en día todavía sigue existiendo mucha más gente acá en El Salvador, y también como hay testigos y fuentes bastante sólidas y fidedignas de poder decir que en México también existen varios sanadores, como en el caso de Perú y otros, por ejemplo Brasil. Y de esta manera cerramos el capítulo del día de ahora de Onda Paranormal Podcast. Espero que las 3 historias que te he contado te hayan gustado muchísimo. De por sí agradecerle a las personas que nos contaron estos relatos por la confianza que ponen en mí para poderle darle voz. Y recuerda que si quieres que le demos voz a esa experiencia paranormal que tú tuviste o tuviste algo que ver o la vistes, fuiste testigo de ella, no dudes en enviarnos ya sea por medio de texto o por medio de audio a nuestro correo electrónico ondaparanormalpodcast@gmail.com, y con mucho gusto vamos a nosotros prepararla para poderla utilizar en un futuro podcast, y así tú poder escuchar esa experiencia paranormal. Y si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Marcel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y todo de estar apoyando acá y estar compartiendo con la comunidad, y también pedirte, si te ha gustado nuestro capítulo, déjanos tu like y también comparte el podcast con otras personas o con tus familiares, y a la vez invitarlos para que se suscriban aquí al podcast y podamos seguir creciendo más esta comunidad de historias paranormales que tenemos para todos ustedes. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Onda Paranormal Podcast.